Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. Hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Bueno, quiero, ¿verdad?, que busquemos la escritura, Josué capítulo 12, Josué 12, versículo 7 y 19. Me gustaría leer esas dos porciones, ¿verdad? Hoy lo que estamos haciendo es una introducción y vamos a comenzar con el rey número 22. Ya esta sería ya el cierre de lo que son estas enseñanzas. Josué 12, 7 y luego vamos a pasar al 19. Dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. El versículo 19 dice: el rey de Madón otro, el rey de Hazor otro. Y hoy, ¿verdad?, comenzamos lo que es la tercera
temporada de una de las enseñanzas que para mí, en mi carácter personal, yo pienso que es una de las más importantes. Ronnie, ¿me podrías prender ese aire, por favor? Uno de los aires que da para acá. Que considero una de las enseñanzas más importantes en lo que es la vida de una persona que aspira, ¿verdad?, a crecer, que aspira a ver la verdad. Y cuando hablo de la verdad, ya todos sabemos que la verdad es una realidad de vida, ¿verdad? Y cuando hablo de la verdad me refiero de ver dónde realmente la verdad nos enseña dónde realmente están las causas de los problemas y dónde la mente me dice que están los problemas. Por ejemplo, si usted comienza a pensar en los problemas recurrentes, usted podría estar pensando, pues mira, yo pienso que el problema que me está ocurriendo a mí tiene que ver con mi esposo, con mi esposa, con mi tía, con la madrina. Pero lo más importante de esta verdad es que nos ayuda a ver dónde realmente están las causas de los problemas y dónde la mente, ¿verdad?, identificar qué la mente me dice que es la causa de un problema. Porque una mente que no aspira a corregirse, ¿verdad?, lo comparto con ustedes, a corregirse a sí misma, siempre estará buscando lo que son enemigos externos, culpables externos, ¿verdad?, sin ver que existe un solo responsable. Si yo le pregunto a usted, dentro de la realidad de la verdad que hemos aprendido durante todos estos años, yo creo que todos vamos a concluir que la Biblia nos va dirigiendo y nos va enseñando que muchas de las situaciones que pasamos, nosotros somos responsables. Es el resultado de causa y efecto, pero cuando tenemos una idea diferente, pues buscamos siempre culpables. Y esto, ¿verdad?, nos ayuda a la medida que vamos comiendo a Cristo, comiendo el pan de vida, entendiendo lo que es la verdad. Entonces, lo que debe de ocurrir es que nos determinamos a corregirnos a nosotros mismos, a tomar decisiones, a decidir. Lo próximo que debe de ocurrir y se debe de mantener de forma permanente es que nuestros ojos se abran. Y cuando hablo de los ojos, porque si yo le pregunto ahora mismo si ustedes están viendo, sí, lo estamos viendo usted, ¿verdad? Porque el primer juicio que emitimos es la visión natural. Pero si yo le pregunto si usted sabe que usted puede ver desde una realidad interna, si yo le pregunto si usted sabe que los ojos, hay ojos en su espíritu y usted puede ver en su espíritu muchas cosas, ¿verdad?, que de manera superficial no las podemos ver, pero a la medida que vamos profundizando y vamos creciendo, pues vamos viendo. Así que esta enseñanza es vital y vuelvo y repito, una de las que yo considero más importantes, porque la mayoría de los problemas de la gran mayoría de los creyentes tienen que ver con sus emociones. Si las emociones no se conocen, si no conocemos la anatomía, tráeme la pizarra, hijo, por favor, que si no conocemos la anatomía del alma, si no conocemos para qué fueron creadas nuestras emociones, si no conocemos la causa de nuestros problemas, pues entonces vamos a estar buscando, ¿verdad? En la mayoría de las situaciones, muchos creyentes lo que hacen es que le echan la culpa al diablo. Pero son problemas que tienen que ver muchas veces con emociones. No todo es el diablo, no todo tiene que ver con demonios ni con fuerza. Muchos de los problemas tienen que ver con que no hemos trabajado partes, heridas que todavía están en esa parte o en esa zona almática. Así que es importante que veamos, porque esta enseñanza también nos ayuda a ver lo que es la anatomía del alma, cómo trabaja, para qué fue creada. Si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe para qué usted tiene un alma? ¿Qué usted me contestaría? Eso es vital, y quise traer la pizarra, ¿verdad? Porque yo siempre lo presento en forma un poquito gráfica, ¿verdad? Vamos a pensar, bueno, todos ya sabemos, y aquí no hay conflicto, que nosotros somos espíritu, alma y... Vamos, repítalo, espíritu, alma y, repítalo sin miedo, usted es espíritu, alma y cuerpo. Así que lo vamos a poner de la siguiente manera, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Vamos a poner un circulito, ya esto lo hemos hecho muchas veces, pero no me canso de repetir las mismas cosas, porque como sigo viendo que muchas personas
están en el mismo hoyo y simple y llanamente es porque no han entendido la verdad. No han entendido dónde comenzó todo, dónde se rompió, se fracturó y por qué entonces en lo que es el área bio o el área del cuerpo no tenemos resultados. Primero que nada, usted es un espíritu. Esto es vital en esta enseñanza. Diga conmigo, yo soy espíritu. Usted es un espíritu. Usted no está teniendo una experiencia humana, usted está teniendo una experiencia espiritual en un cuerpo. Así que sobre todas las cosas usted es un espíritu que tiene ¿qué? Que tiene un alma. Y el alma tiene también una función y que tiene un cuerpo. Diga conmigo, yo tengo un alma y tengo un cuerpo. Adán fue creado de esta manera sin ningún tipo de problema. No había conflicto, no había situación, no había problema, no había ninguna situación que lo alejara de la realidad. Pero lamentablemente cuando el hombre peca o come información, ¿verdad? Lo que come el hombre cuando come del fruto, es importante que usted entienda que es que come información. Para lo que vamos a hablar más adelante y de lo que tiene que ver la emoción que hoy vamos a trabajar. Porque la mala alimentación que tiene Adán tiene un efecto. Número uno, estaba prohibido. Porque usted dirá, pero ¿por qué prohibido? Porque a Dios le dio la gana. Simple y llanamente. Eso no se puede cuestionar. O sea, no podemos buscarle 7 patas al gato porque es que Dios dijo que no. Simple y llanamente, a lo mejor Dios hubiese dicho no pases una línea, pero Dios tenía que ponerle un límite porque Adán era un niño en un cuerpo de adulto. ¿Conoce gente así? Niños en cuerpos de adultos que tienen 40 años y tienen la capacidad de expresarse, de hacer cosas de 15, 16 años y usted lo ve en los frutos. Así que ese hombre era capaz, pero la tenía que madurar. ¿Y cómo iba a madurar? Pues en vez de extender la mano hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal, tenía que comer del árbol de la vida, que era Cristo. Ese alimento lo iba a ayudar a crecer. Lo mismo de hoy. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a madurar? Si comemos de Cristo, a la medida que tú comes de Cristo y vas entendiendo de Cristo, tú vas a madurar. Eso se supone que eso le hubiese ocurrido a Adán, pero Adán no quiso. Así que Adán rechaza, come del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es lo que ocurre? Había un espíritu, ¿verdad? En esta realidad espiritual recibía instrucciones del rey, o vamos a ponerle de Dios. No había conflicto, no había problema, todo lo recibía en la realidad espiritual. Ahí había eternidad, él tenía eternidad, no había ningún conflicto. Pero nos debemos preguntar, ¿cómo lo que Dios le hablaba aquí? Porque no era una experiencia ambiental lo que Adán tenía, diga conmigo, era una experiencia espiritual. Adán tenía la misma experiencia que usted tiene hoy. Lo que pasa es que usted, como se resiste a entenderlo, tiene muchos imposibles en su mente natural, pues usted no puede entender eso. Pero lo mismo que le ocurría a Adán, nos está ocurriendo a nosotros, porque esto fue restituido. No fue que la naturaleza adámica fue restituida, es que el sistema fue restituido. Dios no tiene por qué cambiar la fórmula. El hombre rechazó la fórmula, fue destituido de la gloria de Dios. Más adelante Él nos provee una nueva vida y la vida antigua tiene que estar muerta y crucificada. Pero Dios le habla entonces al espíritu y la forma de transmitir a lo que es el cuerpo o la vida, porque una persona que dice que Dios me habla, pero no tiene la capacidad de expresarlo con las obras para que la gente vea ese gobierno espiritual, pues de nada le vale. Así que Adán tenía la asignación de que Dios le hablaba a su espíritu y el alma que había sido creada como un puente. El alma era el puente. Un puente que tiene ¿qué? Emociones. Anote esto para que pueda entender. Emociones. Y esto tiene que ver con lo que estamos enseñando. Y vamos ahora a terminar con estos 10 reyes que faltan. Y todo este sistema, ¿verdad? No fue hecho, su alma no fue hecha para gobernar. Su alma no fue hecha para oír a Dios. Porque un sistema de emociones lo que hace es que comienza a sentir, comienza a ser creativo, comienza a imaginar. Pero en la realidad del espíritu, él tenía la capacidad de oír a Dios. Como usted lo oye, usted en ocasiones, usted me puede decir que no, pero yo sé que en ocasiones usted siente una voz aquí y siente una voz en el espíritu.
aquí le dice métele una bofetada y aquí le dice perdónalo. Pues usted sabe que la mente natural o el alma que todavía tiene información del conocimiento del bien y del mal, esa alma todavía se resiste, porque estamos hablando de que lleva milenios en un gobierno ilegítimo. Por eso es que se resiste, ahí está toda la carnalidad. O sea, cuando la Biblia habla de carne o del hombre carnal, no se refiere a su carne. Y yo aprendí, por muchos años yo pensé que era la carne, a lo mejor el problema era yo que lo malentendí. Pero hoy yo lo puedo explicar porque lo que es la carnalidad o la parte que se resiste o la parte que se inclina a hacer el mal está en el alma, no es en su cuerpo. Su cuerpo es un cuerpo perfecto. Usted a lo mejor dice, pero yo me miro en el espejo, pastor, y yo no soy perfecta, claro, porque tú estás definiendo tu perfección como el mundo te ha enseñado. Y el mundo siempre está tratando de dictaminar, de decirnos cómo tenemos que pensar. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Si usted evalúa hoy conforme a lo que usted entiende que es éxito y usted evalúa el equipo de Jesucristo, si usted lo evalúa conforme a la idea del éxito del mundo, dígame, ¿cómo usted lo evalúa? ¿Qué nota usted le daría a ese equipo? Número 1, había un bipolar. Número 2, había un ladrón. Otro era loco. 2 asesinos. Un equipo totalmente disfuncional. Pero dile a tu vecino, fue el equipo que llevó a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Porque era el que él necesitaba. ¿Tú me entiendes? Con todas las imperfecciones. Sí, dime. Exactamente. Claro que sí. Y a veces pensamos, ¿verdad? Hay debilidades en nosotros que no las resistimos, las ocultamos y no las trabajamos, pero muchas veces esas debilidades lo que nos llevan es a perfeccionar la visión en ese propósito. Lo que yo quiero decir es que el mundo, pues, la idea del mundo es que el éxito es un ambiente libre de cualquier situación, donde no hayan problemas, donde hayan personas que el sistema nos enseña, no es que tenemos que ideales. No, en este reino no pueden haber, esto no se trata de gente ideal. Y estas ideas tenemos que erradicarlas del sistema, que muchas veces las queremos traer a las congregaciones, ¿verdad? Y eso lo que hace es contaminar y dañar. Aquí lo que existe es la vida de Cristo, lo que existe es un solo cuerpo, una sola cabeza, y nosotros somos participantes. No hay nadie que esté por encima, no hay exclusividad, no hay hijos especiales como muchas veces nos enseñan, porque tú eres el hijo de Dios, tú eres la niña de los ojos. Nada de eso es bíblico en el nuevo pacto, querida iglesia. En el antiguo pacto era Dios buscándole la vuelta a la antigua naturaleza. Ay, vente mamita, papito, vente, tú eres la niña, lo que le gusta hoy a la gente para mantenerse dormido. Pero en el Nuevo Testamento, dile a alguien, es un solo hijo, dígalo, es un solo hijo y un solo escogido. Y nosotros somos participantes. Para mí, eso me baja a mí de la nube, número 1. Lo segundo es que no me permite en ninguna parte de mi camino verme por encima de nadie. Saber que yo tengo un rol, una parte, y que posiblemente en el cuerpo de Cristo yo soy dedo. Pues el dedo no se lleva mucha gloria. Usted lo menciona, ay, dedo. Eso es lo que me toca, pero tengo una función particular, pierna, mano. Es descubrir la asignación que tenemos en el cuerpo de Cristo. Así que una vez el hombre peca, esta parte espiritual, ¿qué ocurre con esta parte espiritual? ¿Qué Dios dijo? El día que comas del árbol, ¿qué? Pero el hombre siguió viviendo. Así que el espíritu no es que esa realidad espiritual murió completamente, es que se inhabilitó. Diga conmigo, inhabilitó. Así que voy a ponerlo aquí porque esta palabra es bien importante. Yo creo que es con H, ¿verdad que sí? I-N-H, ¿verdad? Ahí está. Aquí está. Esa parte espiritual se inhabilitó. Al inhabilitarse, ¿qué es lo que ocurre? Pues entonces, como dejó de recibir instrucciones del rey, dejó de recibir instrucciones divinas, entonces, ¿cuál es la parte que pasa? Porque tenía que haber una sobrevivencia, algo tenía que mandar, algo tenía que imaginarse, alguien tenía que decir algo. Así que, ¿qué es lo que ocurre? De estas partes, ¿cuál usted piensa que toma control y comienza a mandar? Si antes de la caída el Espíritu mandaba, después de la caída se inhabilita,
¿Qué ocurre con el hombre? ¿Quién comienza a dictaminar y a mandar? El alma. Ahora, yo le pregunto, con la explicación que yo le di, si el alma era un puente, ¿usted piensa que un puente es hecho para gobernar? ¿Verdad que no? Pues entonces el alma comienza a sobrevivir. Y Pablo nos dice que ese Adán, después de la caída, se convierte en un alma viviente. ¿Sabes lo que es un alma viviente? Que estaba tratando, Gilbert, de sobrevivir. Comienza a improvisar. Y usted lo ve en la escena cuando Dios lo llama a cuenta y le dice, ¿dónde estás? Y él comienza, y la mujer que le diste y el otro, y empieza a improvisar. Y la primera orden que le da es que se cubriera con hojas la desnudez. Y Dios lo hizo desnudo, ¿verdad? Y eso tiene algo bien importante. Lo que pasa es que la luz, como se inhabilitó, al inhabilitarse es como una lámpara. ¿Cuántos tienen lámparas en las casas que no usan? ¿Cuántos tienen lámparas desconectadas? ¿Tienen lámparas desconectadas o no tienen lámparas desconectadas? Pues es lo mismo, que quiero que entienda de forma básica lo que le pasó al espíritu. Es como si el hombre mismo se desconectó del receptáculo que es Dios. Y al desconectarse del receptáculo que es Dios, no fue eliminado, fue apagado. Amén. Y esto lo tenemos que entender. Al ser apagado, deja de recibir lo que es la energía y el alma entonces toma el control. Pero el alma, ¿verdad?, que tiene emociones, que fue hecha como un puente, ¿verdad?, comienza entonces, como aquí esto estaba inhabilitado, comienza a darle instrucciones al cuerpo. Y ahí es donde comienza el caos. Todo el orden y todo lo que Dios había hecho en perfección, todo comienza a ser contradictorio hacia atrás. Todas las cosas que Dios había creado, la fe, la vida, todo eso comienza a trabajar hacia atrás. Fe, miedo, vida, muerte, esfuerzo, lo contrario de esfuerzo. Todas estas cosas comienzan, ¿por qué? Porque el alma, como no estaba recibiendo ya, ¿verdad?, sentía que no tenía un rey, que no tenía un gobernante, pues entonces comienza a dirigir o a darle instrucciones a ese cuerpo desde un gobierno ilegítimo, porque Dios nunca hizo el alma para que gobernara el cuerpo, sino para que recibiera las instrucciones del Espíritu y desde el Espíritu las transmitiera al cuerpo, a la vida bio. Así que la vida bio no tiene problema. Y voy a regresar otra vez porque lo dejé ahorita pendiente, que usted se mire en el espejo y usted dice que yo no tengo un cuerpo perfecto. De nuevo, usted llega a esa conclusión porque usted tiene ideas sembradas, usted tiene paradigmas, usted tiene, alguien le enseñó, ¿verdad?, que para tener un cuerpo perfecto había que tener cierto peso, ciertas líneas en el estómago, ¿verdad? O quizás tener mucho pelo o no tener pelo, ¿verdad? Todo como Rafa. Así que todas estas ideas se meten en el alma. ¿Por qué? Porque el alma entonces tenía información. ¿Información de qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa todo el sistema de ideas de esta tierra que Dios le había prohibido. Yo pienso que el hombre, cuando madurara, podría comer de ese árbol, pero tenía que ser algo permitido por Dios, ¿verdad? A lo mejor hay gente que me está mirando y está diciendo, pero que eso es una blasfemia. No, yo pienso que a la medida que el hombre madurara, cuando comiera de Cristo, estaría listo para poder recibir y eventualmente poder ser juicioso, poder juzgar de la forma correcta, poder vivir de la forma correcta. Así que esta alma o este sistema psique comienza a gobernar de forma ilegítima con cientos y cientos de emociones para relacionarse con la tierra, con el mundo, con lo que Dios le había dicho. Tanto así que el alma no puede ser, Dios no confía en esa parte del alma porque no la hizo para eso. Así que esto tenemos que verlo con seriedad, porque lo único que Dios confía, dile a alguien, es en Él mismo. Por eso en la última enseñanza, ¿verdad?, profundizamos en el tema de la gracia.
de ver la gracia. ¿Por qué es la gracia? La capacidad, la vida impartida, el regreso de habilitar. Lo que Dios hizo fue que con su vida habilitó. Y ahora aquí somos perfectos. Usted es perfecto porque usted tiene al perfecto que le habita en su espíritu. Usted es santo porque tiene al que le habita, que es santo. Por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. No es algo que usted se lo gana por mérito, pero todavía tenemos idea que la santidad se obtiene por méritos. Y no es que usted no haga cosas, pero yo no hago las cosas porque soy santo. Yo no hago algo, ¿verdad?, que no le agrade a Dios porque soy santo. Yo no hago cosas para ser santo. Porque si yo hago cosas para ser santo, para ser justo, para ser perfecto, pues entonces estoy diciendo que yo no necesito el sacrificio que fue por pura gracia y yo lo quiero por mis méritos. ¿Verdad? Qué bien se siente cuando logramos las cosas. Pues entonces en este pacto Dios dice, no es por lo que tú hagas, es por lo que yo hice. Ahora bien, lo que yo hice tiene que crear en ti un sentido de responsabilidad y generar una vida, generar frutos. No hacemos cosas, ¿verdad?, para tener frutos. Tenemos frutos por lo que somos, ¿verdad? Todo se genera desde la realidad y la vida en la que estamos. Y esto es lo que nos debe ayudar, porque todo el caos, ¿verdad?, que se da entonces en la creación es porque como el alma no fue hecha, entonces el alma comienza a trabajar y a dictaminar en un antidiseño contra el propósito. Todo lo que Dios tenía en mente para que la tierra, ¿verdad?, fuera gobernada con el Edén, que había venido del más allá, porque el Edén vino del cielo, era el cielo en la tierra, pero Adán y Eva tenían que multiplicarlo en el resto del globo terráqueo. Pues el hombre comienza a tener otras ideas, y eso lo vemos. Eso lo primero que hace el hombre es la Torre de Babel. Ya eso enseñamos aquí hace par de meses atrás. Y la Torre de Babel es antidiseño. Así que la Torre de Babel lo único que estaba buscando es que por sus propios méritos ellos querían llegar al cielo. Aparte de que querían levantar algo para ver. Y cuando Dios mira esa construcción, pues entonces Dios dice, no, esto vamos a bajar y vamos a confundirlo, ¿verdad? Y ahí es donde dice la Escritura que confunde las lenguas y se riegan, ¿verdad? Destruye algo que ellos, porque Dios vio que había una voluntad. Y cuando Dios ve que el hombre se une, ¿verdad?, en contradiseño contra el propósito, pues yo pienso que eso lo alertó. Y desde esa realidad entonces Dios desciende y confunde, porque todo eso salía del corazón, del alma, y el cuerpo respondía automáticamente. Así que a la medida que entendemos todo lo que tiene que ver con nuestra anatomía, ¿verdad?, que somos espíritu, que tiene un alma, que tiene un cuerpo, y esa alma tiene, ¿verdad?, el sistema de las emociones, el sistema de la mente, el cerebro, todo eso está compuesto en esta parte del alma. Pero en el espíritu está lo eterno, está lo perfecto. Pero esta parte aquí del alma, con la mente natural, no puede entender. La Biblia dice que el hombre natural o la parte del alma no puede entender las cosas que son del espíritu. Por eso es que se nos hace tan difícil entender algo como esto. Pero cuando usted entiende algo como esto, ¿verdad?, y usted entiende su vida, cómo funciona, cómo están sus emociones, si están poseídas, si están dominadas, si están a los pies de Cristo, pues entonces usted comienza a ser un creyente más productivo. Amén. El rey que vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Me quedan unos 25 minutos, pero el rey que vamos a comenzar hoy es el rey. Algo bien importante que yo quería, ¿verdad?, porque de eso es que se trata esta enseñanza, y es parte de lo que es la introducción. Usted sabe que vamos a estar hablando de Josué. Josué es tipo y sombra de Cristo. Así que Josué entra, Josué posee, desplaza, entra a todas estas ciudades, más de 33 ciudades, las desplaza, las conquista, barre a todas las personas que estaban en esas ciudades. Y él tiene ese trabajo tan importante, pero el pueblo tenía la responsabilidad de entrar y poseer. Así que lo difícil lo hacía Josué
y lo que se podía o sea, lo imposible lo hacía Josué y lo posible lo hacía el pueblo. El pueblo, una vez Josué entraba, sacaba al rey, que el rey representaba, es tipo y sombra de esa autoridad ilegítima en esa tierra, automáticamente el camino estaba despejado para que entonces el pueblo entrara. Lo mismo es nosotros con Cristo. Cristo hizo lo difícil. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Una vida que no podíamos tener, una muerte que no podíamos tener. Cristo hace lo imposible. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos hacer lo posible. Cuando no se trabajaba con esto, cuando no se sacaba a todo el mundo, la Escritura dice que todo eso traía dolor, espinas a los costados, dolor a los ojos. Mire, por ejemplo, y era una advertencia de Dios, Números 33:55 dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis, diga conmigo dejar, de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Y así es lo mismo ocurre con un nacido de nuevo. Zonas de su alma que usted no trabaja, que no corta con la espada afilada y arranca de raíz, serán siempre zonas y áreas que van a hacer espina a usted. Muchísimos problemas recurrentes de los que hoy nosotros estamos experimentando es simple y llanamente porque no hemos sacado, no hemos arrancado. Lo mismo que hacía Josué, que era una orden, tenía que barrer los enemigos, tenía que sacar todas esas poblaciones, tenía que hacerlo porque si no, entonces lo conquistado terminaba siendo el conquistador. Entonces esto es bien relevante y lo mismo ocurre con zonas en nosotros. Un área en su vida que usted no trabaje de forma genuina puede terminar siendo un conquistador en su vida. Y más si viene de la parte antidiseño. Así que esto es importante, ¿verdad? Abrirlo, porque de nuevo lo que no se conquista termina conquistándonos. Por eso, para que hoy las personas no tengan excusa, lo imposible lo hizo Cristo. Y desde esa realidad es que partimos, ¿verdad? Ahora a nosotros nos toca lo posible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos por razón de la vida en la que estamos. Amén. Esto es bien poderoso. Mayra. También la instrucción era de matarlo. De matarlo, sí, sí. Así es, así es. Nada, no se podía dejar habitantes vivos. ¿Por qué usted piensa que no se podían dejar habitantes? Porque esta gente tenía costumbre. Y entonces volvemos a lo mismo. Ellos no eran nacidos de nuevo, no tenían el Espíritu Santo. Ellos venían, ¿verdad?, ya con unas ideas. De hecho, ese pueblo que entra no fue el que salió de Egipto, pero sí tenían unas costumbres que habían sido transferidas, aparte de que habían nacido, ¿verdad?, en esa transición entre lo que es la esclavitud y la libertad. Y entonces no se podía dar el lujo. Mire, yo le voy a decir algo, y esto yo lo sigo afirmando, ¿verdad? Todas estas exigencias y todos estos requerimientos con este pueblo que no tenía Espíritu Santo, que estaba en una naturaleza perdida, pero una naturaleza adámica, era porque Dios... No lo voy a decir así, ¿verdad? Porque Dios no se desespera, pero es parecido a una desesperación. Dios estaba enfocado en la cruz y Él había decidido con sus pros y sus contras que el Hijo de Él iba a nacer a través de ese pueblo. Por eso es que cuando el Hijo nace, la Biblia dice que Dios de dos pueblos hace uno. Culmina lo que es la religión judía, y esto no le gusta a muchas personas, culmina lo que es la religión judía y surge la iglesia. Surge la esposa de Cristo, surge la iglesia. Ya Israel se tiene que convertir como se tienen que convertir los musulmanes, como que se tienen que convertir los de Rusia, es lo mismo. O sea, todos tienen que entrar a la realidad de lo que es la iglesia. Y eso que trajo Mayra me gusta, ¿verdad? Porque hoy el rey que vamos a entrar, que es el rey número 22, es el rey Hazor. Voy a ponerlo por aquí para dejar esta imagen, Hazor. Y yo quiero leer una porción bíblica. Brian está ahí arriba. Ok. Ponme ahí Josué capítulo 11. Este es el rey número 22. Josué capítulo 11. Versículos 10 y 11. Mire lo que dice. Porque esto reafirma, Mayra, lo que tú acabas de compartir. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo ¿a quién? A Hazor. Ese es el rey y la ciudad número 22.
y lo dejó vivo. No, le pasó la mano, lo invitó a la casa, le dio café. ¿Qué dice ahí? Lo mató ¿a qué? A espada. A espada. Mató a espada a su rey. Pues Hazor había sido, mire el por qué, mire la importancia de esta emoción que vamos a tocar hoy, porque esta es la madre de las emociones. Esto es una emoción influyente. Y me refiero, ¿verdad?, a que esta emoción Hazor, lo que significa es corte. Cuando digo corte me refiero a tribunal, pero el significado real es tribunal alto, un lugar donde se administra la justicia. Amén. Así que aparte de que Hazor era la cabeza, ahí lo dice, ¿verdad? Porque había sido antes que la cabeza de todos los reyes. Así que todos los reyes que hemos estudiado hasta el número 21 y a partir de Hazor hasta que terminemos en el rey 31, Hazor era como la madre reina, como la madre del Comején, la reina del Comején. Era ese sistema influyente y dice que era la cabeza de todos estos reinos. Esto es medular en esta enseñanza, iglesia, porque usted sabe que yo siempre estoy enfatizando que el cuerpo de Cristo tiene, dile a alguien, una sola cabeza. Esto es una sola cabeza y nos tenemos que nutrir de esa sola cabeza. Pero estamos batallando, hermana, contra muchas cabezas, contra muchas ideas. Aquí se pueden sentar más de 100 personas los domingos, pero son cabezas independientes, ¿verdad? Algunas personas podrían entender ya y se están nutriendo de lo que es la mente de Cristo, pero en todos nosotros, por más atentos que estemos, tenemos ideas que está generando nuestra propia cabeza. Así que Hazor, este rey, al ser la cabeza de todos estos reinos, entonces Josué tiene que ser, diga conmigo, radical. No podía dejarlo con vida. No podía dejarlo con vida. Recuérdense que todo esto es tipo y sombra para que nosotros aprendamos a manejar todas nuestras respuestas, nuestra visión. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces, vamos a estar integrados en el cuerpo de Cristo, pero vamos a pensar que mis ideas personales son las que tienen que estar en control y en dominio. Que esa es la última o única palabra. De hecho, eso es lo que genera esta emoción de Hazor. Por eso es que su nombre significa tribunal alto, ¿verdad? Un lugar donde se administra todo lo que tiene que ver con justicia. Y cuando digo con justicia, es que todos tenemos, si usted está viendo un panorama, usted sabe que usted puede determinar o decir o concluir. ¿Cuántos se han visto concluyendo sobre cosas que suceden en lo natural y después usted dice, no, verdad que esto no va conforme a la palabra de Dios? Pero el sistema nos está invitando constantemente a que concluyamos, por eso es que usted ve, yo le he dicho los domingos que ahora todas las series de Netflix, cuando usted va al cine, siempre nos quieren meter una cultura antidiseño, antifamilia. ¿Por qué usted piensa eso? Para que esta zona de su alma, que es la cabeza, la que emite un juicio, una conclusión, porque dile a alguien, un juez, ¿qué es lo que hace un juez? Un juez emite ¿qué? Un veredicto, diga conmigo veredicto. Así que nosotros tenemos que sí emitir veredictos, pero nutridos desde el juez. Único juez que tiene que debe ser juez en nosotros, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es el príncipe, Él es el juez perfecto y nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Fusionarnos con lo que es esta realidad. Por eso cuando Josué entra a esta ciudad, mata a espada. Mire lo que dice ahí, todo cuanto tenía que vida. Cuando usted viene a Cristo, todo lo que tiene vida de la antigua naturaleza, ¿dónde tiene que estar? Lo hemos enseñado muchas veces, lo mismo. Todo, no podemos cohabitar
con cosas que son antidiseño. Bueno, usted si quiere hacerlo puede hacer, pero yo quiero que usted entienda que todo eso le va a traer espina al costado, va a ser doloroso a su vista, pero todo tiene que ser eliminado. Y por eso es que Josué, que en este caso si lo vemos desde la realidad del pacto de la gracia, Josué ¿quién es? Josué es Cristo. Así que Cristo viene a cortar. Cristo no viene, como muchas veces escuchamos en muchos mensajes, a sacarle el campeón que está en usted, la mejor vida, ni nada. Todo eso es antibíblico, amada iglesia. Yo, ¿verdad? Yo se lo digo con dolor en el alma, pero todavía yo veo muchas personas confundidas. Hay mucho humanismo todavía dentro de lo que son las congregaciones. No se ha entendido todavía la verdad del evangelio de Cristo. Se predican muchos evangelios, pero no se predica el evangelio de Cristo. Se enseñan muchos evangelios. El evangelio de la mejor vida, de la mejor temporada, de Dios al servicio de nosotros. Pero no se predica un evangelio unido, una cruz, ¿verdad? De decirle, mira, tienes que pasar por la cruz y el precio es la muerte. ¿Ve? Que ahí Josué no tuvo compasión ni tuvo misericordia. Fue drástico. Y nosotros muchas veces, querida familia, tenemos que ser drásticos. Usted tiene que escudriñar cómo está mi alma, cómo está mi vida, qué cosas todavía, qué personas hay todavía ahí metidas, qué ciudades hay todavía pobladas con residentes dentro de nosotros, ¿ve? Todo esto ocurre dentro de nosotros, pero claro, como siempre vamos a estos detalles y vamos al Antiguo Testamento y lo leemos literal, pero esto tiene una enseñanza para nosotros espiritual. Esto tiene una enseñanza desde la realidad del pacto de la gracia. Antes yo leía acerca de Josué, yo lo veía como una persona más, el sucesor de Moisés, pero ahora yo veo que Josué era Cristo. Y Cristo nos está enseñando algo hoy en nosotros. Ese trabajo de ir limpiando nuestras ciudades, de ir trabajando en nuestras áreas, en nuestras zonas que todavía hay debilidades, se tiene que dar. Esa espada que tiene José ahí, ¿sabe cuál es la espada hoy? Esa es la espada de la palabra de Dios. La espada afilada del Señor. La espada que es de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Pero la gente no quiere de esa espada. La gente lo que quiere es que, ¿verdad? El vivir, el entretenimiento, el biberón, el pase mi sin, pase mi son, todas esas cosas. Duérmete nene, duérmete ya. Y que no le toquen estas áreas. Por eso es que vemos tanta gente molesta. Tanta gente herida, tanta gente que porque no pueden entender, tienen una idea de Dios, pero una idea muy alejada de lo que es la idea correcta desde el pacto de la gracia. Y todo esto tiene que ser cortado con esa espada. Esa espada es para nosotros mismos. Usted tiene que ir con la espada del Señor y ir barriendo toda esa parte del alma que le está trayendo problemas. Ir sacando todas estas cosas para que usted a su vez vaya poseyendo. Y particularmente él mata a este rey porque ¿qué simboliza un rey? ¿Un rey simboliza qué? Vamos a ver. Un rey es autoridad, ¿verdad que sí? Usted está bajo la autoridad de algo. Entonces esta autoridad en aquel momento, el rey de Hazor, no tengo el nombre pero él tiene un nombre también, era la autoridad de esta tierra, que ya Dios, Javín, ahí está, que ya Dios le había entregado, pero había un trabajo y esto es otra enseñanza para nosotros. Hay cosas que ya Dios nos entregó como aspecto consumado, pero nos toca a nosotros trabajarlas. Nos toca a nosotros, hay una ley de siembra y cosecha y tenemos que trabajar sobre muchas cosas en nosotros. Mira lo que dice el versículo 11, y mataron espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por parte. No, mi Biblia dice por parte. La tuya dice por completo. ¿Ve? Por eso es que, porque Dios es radical. Cristo es radical en nosotros, sin quedar nada que respirase. ¿Ve? Todo lo que tenía vida, que tenía que ver con esa ciudad de Hazor, fue eliminada. Y mire lo último que ocurre, y con esto es que vamos a cerrar, cuando ya terminemos de hablar de este rey. Y Hazor lo pusieron por fuego. Quemaron la ciudad. O sea, número uno, eliminaron toda la vida. Diga conmigo, la espada, la palabra.
Dígalo, la espada, la palabra. Lo segundo que ocurre es el fuego. ¿Y qué es el fuego? El Espíritu Santo de Dios. Así que usted tiene espada, que es la palabra que le habita, y usted tiene el fuego, que es la persona del Espíritu Santo que le habita de forma permanente. De hecho, él fue quien lo convenció para que usted viniera a los pies de Cristo. No fue el predicador, no fue la comadre, no fue, a lo mejor fue un instrumento, pero la gloria o la fuente fue él mismo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos convence. Así que ese crédito es estrictamente. Así que cada rey representa una emoción, pero Hazor, este rey particularmente, lidera. Y lidera, ¿verdad? Porque como le dije ahorita, significa corte alta. Es como si fuera el Tribunal Supremo. Y emite los veredictos. Ahora yo le digo, ¿cuántas veces de nuevo usted no se ha visto llegando a, vamos a poner más simple, conclusiones, ¿verdad? Para que no se asuste. ¿Cuántas conclusiones muchas veces no llegamos acerca de cosas, acerca de personas? ¿Cuántas veces usted no ha tenido alguna conclusión por alguien que le dijo algo acerca de alguien? Y usted emitió, y usted tiene un prejuicio, y usted sin conocer a esa persona, usted emitió un veredicto, porque la comadre le dijo, o el tío le dijo, o el vecino le dijo, o la abuela le dijo, ¿verdad? Y eso fue transmitido. Por eso es que tenemos que tener, diga conmigo, cuidado. Usted no puede, tiene que ser juicioso, tiene que ser cuidadoso. Eso es lo que nos enseña este rey. Hazor, bajo control, es cuidadoso porque no se elimina la capacidad, sino que se cubre con el fuego del Espíritu Santo. Así que no es que usted no va a llegar a conclusión, pero tiene que llegar a las conclusiones correctas. No es que usted no va a opinar, pero la opinión de usted y la opinión mía tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Porque este rey, fuera de control, va a liderar, ¿verdad? Pero no desde la verdad que es Cristo. Cuando un juez emite un veredicto, ¿a qué va? Va a la verdad, va a la Constitución, va a las leyes. Pues nosotros, cuando esta emoción está poseída por Cristo y cuando la tenemos bajo control, nosotros no vamos a la opinión del mundo para emitir una opinión. Nosotros vamos ¿a dónde? A la palabra del Señor. Todo lo que hablemos, dice la Biblia, el apóstol dijo que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. El que predique, predique conforme a la palabra de Dios. Todo se tiene que hacer conforme a la palabra de Dios. Pero cuando esta emoción está fuera de control, pues entonces llegamos a conclusiones. No somos juiciosos. Amén. Y como es un tribunal, ¿verdad? Pero no se nutre de la verdad suprema que es Dios o es Cristo como persona, entonces se está nutriendo de lo que dije ahorita, de lo que se nutrió el alma, que es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hazor, o esta parte alta en nosotros que gobierna todas las emociones, es la que genera las conclusiones, pero nutriéndose de lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es simple. Mire por un momento cómo el mundo nos quiere llevar, ¿verdad? A concluir, no, pero es que, bendito, es que me da pena. ¿Cuántos de ustedes no han tenido opiniones por la pena? Pero dentro de ustedes, usted sabe que eso es antibíblico, es antidiseño, es antipropósito divino. Porque algo se vea bien no significa que está bien. Y eso lo vamos a tocar. Yo voy a traer un texto bíblico que el mismo Jesús enseñó sobre esto. Que no podemos juzgar según las apariencias, pero estamos acostumbrados a juzgar según las apariencias. ¿Por qué? Porque Hazor, fuera de control, al ser una capacidad que nos lleva a emitir conclusiones, a emitir juicios, a emitir opiniones, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como eso no está bajo el gobierno de Cristo, ¿bajo qué gobierno está? Bajo el gobierno del conocimiento del bien y del mal, del árbol incorrecto. Se nutre del árbol incorrecto y automáticamente nos lleva a vivir, a opinar por penas.
No, pero es que hay que tener misericordia, pastor. Yo entiendo eso, pero tenemos que también definir qué es lo que es misericordia, porque misericordia es aquello que no merecemos. Pero usamos la misericordia para acomodar muchas excusas, porque el problema de esto es que, aparte de que el mundo es influyente y que nos quiere invitar a concluir sobre muchas cosas que son antidiseño y antibíblicas, es que también nos quiere llevar a tener pena de aquello que Dios condenó y destituyó. Porque fíjense que Dios, aunque destituye y condena una naturaleza que se llama pecado, no nos deja desprovisto. ¿Nos ofrece qué? Nos ofrece una nueva vida. Así que no es que Dios sea injusto, Dios es justo. Dios como juez es justo. Lo que pasa es que la gente no quiere abandonar esa naturaleza que está condenada y quiere vivir lo mejor de los dos mundos. ¿Conoce gente que le gusta vivir lo mejor de los dos mundos? No quiere que nadie se ofenda, no quiere, pues yo no opino, yo retengo. Usted puede tener todas las ideas que usted quiera tener, pero recuerde bien, asegúrese de que esta capacidad se esté nutriendo desde el árbol de la vida. Asegúrese de que esta capacidad se esté nutriendo de la palabra de Dios. Asegúrese que esta capacidad se esté nutriendo del Espíritu Santo de Dios. Dime cuánto fuego del Espíritu Santo de Dios está quemando esta parte en tu vida y yo te diré si tus conclusiones van a ser fogosas, si van a ser correctas, si van a venir desde la realidad de Dios. Estas son preguntas que nos tenemos que plantear, querida iglesia. Así que es importante porque esto está tan elevado que juzga, evalúa y determina la realidad, pero desde la perspectiva del yo. El yo es tan poderoso que está enlazado y amarrado a esta emoción que se llama Hazor, ¿verdad? Y tenemos que verlo, ¿verdad?, desde el cuerpo, porque de nuevo, si Hazor es la cabeza de todos los reinos, cuando usted viene a Cristo no pueden haber dos cabezas, porque Cristo no es una figura mitológica con muchas cabezas, no es un monstruo como estos que salían de los mares con muchas cabezas. No, Cristo tiene un cuerpo y tiene una cabeza, y al tener una cabeza se establece quién es la autoridad del cuerpo, y nosotros tenemos que estar bajo esa realidad de esa autoridad. Recuerde que ya no usted no vive, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que la conquista de Hazor por Josué es importante porque no es algo que usted lo debe de ver como un dato histórico ni una guerra bélica, sino tenemos que ver que Cristo, lo mismo hizo Cristo en la cruz. Cristo entró, Cristo conquistó, Cristo pasó y se metió dentro de nosotros. Y ahora nos ha dado el poder, la capacidad, nos ha dado una vida perfecta, ¿verdad? Pero eso tiene que migrar, porque de lo contrario, donde esta emoción está fuera de control, va a ser un tribunal, pero en el orden incorrecto. Y cuando digo en el orden incorrecto, es que entonces todas las decisiones que emita, todos los veredictos que emita, va a ser siempre a conveniencia. Pues que yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar retirado, yo no quiero hacer nada, yo quiero estar relax, yo no me quiero... Todo eso eso es problema de usted, si usted quiere pensar así como usted le dé la gana. Yo vine a este evangelio a gastarme hasta el día que ya me gradúe y me vaya a esta tierra. Yo no sé otra cosa que no sea vivir y gastarme para Cristo Jesús. Perdóneme, yo puedo tomar vacaciones, puedo tomar mis días, puedo tomar mi descanso, pero yo me enfoco porque mientras el cuerpo exterior, que hay que cuidarlo, se va desgastando, el interior va cobrando. Aparte de que el exterior se va a desgastar, y créame que por más pomadas y por más cremas que usted le meta, va a llegar un momento que se le van a caer las carnes. A mí se me van a caer las carnes ya mismo. Mira, ya esto yo lo veo que ya esto parece una campana. A veces yo me hago así, y eso no está mal, es parte del proceso. Y yo no tengo más arrugas posiblemente porque yo me pongo colágeno por la noche, yo hago el mejor esfuerzo, pero dile a alguien, va a llegar el momento que eso no va a aguantar la etapa que te toca vivir. Nos va a tocar a todos, eso está bien. Por eso tenemos que aprender a disfrutar las etapas. Tenemos que aprender a disfrutar las etapas, pasarlas sin ningún problema. No tenemos que temerle. Aleluya, ya ahora yo cumplo 52 años. Ya mismo cuando abra y cierre los 60, después los 70. Aleluya, amén.
gloria al Señor. Así que de nuevo, alguien donde Hazor está fuera de control es un tribunal constante, pero en el orden incorrecto. Y le digo en el orden incorrecto porque cuando esta emoción está fuera de control, ¿qué es lo que ocurre? La persona va a emitir veredictos por lo que siente. Va a emitir veredicto por las apariencias. Va a emitir veredicto, ¿verdad? Por sus emociones cambiantes. Y también va a estar culpando a Dios de todo lo que está ocurriendo. He escuchado gente que le echa la culpa a Dios de las cosas que están, de los acontecimientos. Dios tiene la culpa. Mire, yo ahora cuando voy a las redes sociales, yo lo que estoy haciendo es bloqueando personas que no me edifican, sinceramente. Yo las empiezo a oír, me dan ganas de entrar a pelear, pero me acuerdo que Hazor no tiene el control en mi vida. Me da ganas de decirle 7 cosas, entrar a ese video y decirle, yo escuché hace poco una muchacha que cuestionando todo, cuestionando a Dios, cuestionando nuestra fe. Yo digo, no vale la pena ni discutir con este tipo de personas. Y yo retomo y digo, no, el veredicto es que yo debo enfocarme en las personas que sí quieren aprender. Esto no es cantidad, esto es gente que puede entender la verdad. De nuevo, esta emoción, ya estamos ya cerrando, es, diga conmigo, el asiento del juicio emocional. El asiento del juicio emocional, donde las emociones actúan como jueces, pero si no está Cristo, van a ser jueces sin la verdad. Se van a alimentar ¿de dónde? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que usted nunca había ido a una iglesia que le mencionaran tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero usted sabe qué, la raíz del problema del hombre está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque hizo que el espíritu se inhabilitara y llevó a un sistema a gobernar de forma ilegítima y a su vez un cuerpo a reaccionar y a ser dirigido por un alma que estaba en gobierno de forma ilegítima. Esa es la raíz del problema. Yo creo que un creyente que entiende esto, entiende todo lo que le está ocurriendo y va a tener una idea de cómo trabajar. Es el tribunal del alma, pero donde lo justo depende del estado de ánimo en el alma, pero no desde el espíritu. Cuando esta emoción está fuera de control, cuando está en gobierno, como está en un lugar alto, como es la cabeza de todas las emociones, pues entonces se nutre, pero de todo este sistema, ¿verdad? Ilegítimo, las empuja y llega a conclusiones. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo que no se podía juzgar según las apariencias. San Juan capítulo 7, verso 24. Ponme eso ahí, Brian, por favor. San Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. Fíjense que Jesús estaba bregando con esta parte. ¿Por qué? Porque Jesús le preocupaba cómo esa generación emitía los juicios, hasta él mismo. Imagínense el panorama, está Barrabás y está Jesús y la gente escoge a Barrabás. Eso fue el veredicto de una emoción en control que se dejaba llevar por las apariencias. Una emoción inmadura, niña, inconsciente de la realidad, una emoción animal. Porque esta emoción, cuando Cristo no entra a ese trono, opera prácticamente de forma animal, dice la Biblia, de forma irracional. Por eso Jesús decía, no juzguen. Porque esa parte adámica no debe ni puede juzgar. Y le decía, mírate la viga que tiene. Tienes un problema. Jesús le decía a esa naturaleza adámica, tienes un poste delante de ti. Ni te atrevas a juzgar. Pero la vida de Él nos da la capacidad de tener justo juicio. Porque eso es lo que se da cuando Cristo está sentado aquí. Dile a alguien justo juicio. ¿Qué es justo juicio? Cuando yo logro que todas mis conclusiones, mis opiniones, mis veredictos sean las opiniones, los veredictos y las conclusiones del Señor. Si yo logro hacer ese clic, entonces esta emoción está gobernada por Cristo. Porque solo el alma sometida a Él puede discernir correctamente. Es el Espíritu que puede discernir.
No, es la única parte. La otra parte del alma con sus emociones, si Cristo no está, están trabajando contra el diseño, contra el propósito. Es lo más que nos trae problemas. Por eso, cada creyente en esta noche, y los amigos que me están escuchando, debe lograr que Cristo esté aquí. Diga conmigo, Cristo tiene que estar aquí. Pero yo lo siento. Sí, lo sientes porque te habita en tu realidad espiritual, pero no necesariamente está aquí. Piensa por un momento todas las tentaciones que tienes que vencer de juzgar al prójimo, de juzgar una situación, de hablar mal de otra persona, de murmurar de otra persona. Todo se genera en esta emoción fuera de control. Porque de nuevo está emitiendo veredictos y está emitiendo conclusiones y está llegando a opiniones, pero desde el árbol incorrecto. Y todo lo que genera el árbol incorrecto es caos. Nada en nosotros puede generarse desde el árbol incorrecto. En Jasón siempre se dará un juicio. Siempre, porque es diga conmigo, Jasón es la capacidad de emitir un juicio. O lo emite justo o emite el juicio incorrecto. O emite la opinión que corresponde o la que no debió haber dado nunca. Porque hay veces que usted ni debe de dar ningún tipo de opinión. Mire, yo he aprendido, y esto se lo comparto con mucha humildad, si no edifica, pues no lo hable. Si no edifica, pues no se lo diga a la persona, si no lo va a ayudar. Usted sabe las veces que muchas veces yo he tenido sueños con personas aquí. Yo se los cuento a mi esposa para orar, pero no todos los sueños usted los puede contar. Porque esta emoción nos lleva rápido para el protagonismo. Mira, sí, soñé que ibas por la carretera y te cayó una piedra y te desapareciste. ¿Cómo usted le va a decir algo a esa persona así? Esa persona lo que puede salir de aquí es tirarse por un puente porque va a pensar que Dios le va a tirar un cañonazo desde arriba y lo va a eliminar. Tenemos que tener cuidado. Eso es lo que nos ayuda cuando esta emoción está bajo el dominio, bajo el control, cuando está poseída. Hablamos lo correcto, justo juicio, no nos dejamos llevar por las apariencias, sino conforme a la realidad del Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que estar en dominio y no el alma. Porque esto se alimenta de un alma que todavía está gobernando de forma ilegítima. Ahora, la pregunta es, si esto es la capacidad de juzgar, ¿verdad? ¿Qué juez? Y con esto termino, está en mi estrado. Yo te pregunto, ¿qué juez hoy está en tu estrado? ¿El alma o el espíritu? Llévate eso. ¿Quieres un texto bíblico para que te lo lleves de verdad? Y con esto terminamos. 1 Corintios 2, 14 al 16. Mira lo que dice ahí. Pero el hombre natural, diga conmigo el alma, dígalo, el hombre natural, que es el alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El alma nunca va a poder entender nada. Y usted, sí, Señor, déjame pensarlo, Señor, déjame pensarlo. Te va a volver loco, eso no es así. El alma tiene que recibir lo que viene del Espíritu. Porque es el Espíritu quien puede entender, Mayra, pero a su vez juzgar. Imagínese, piense por un momento, si es el Espíritu Santo en usted, porque aquí usted tiene un Espíritu Santo. Solamente, ¿verdad? Nosotros, para que no se le suba mucho el ego, es con E minúscula. Usted es un Espíritu Santo, con E y S minúscula, pero es santo. Así que el Espíritu Santo lo hizo santo. Porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, el original dice, se han de juzgar, ¿cómo? Espiritualmente.
Ahora, mire lo que dice el versículo 15. Y esto es lo que, con esto se las dejo porque, de nuevo le voy a preguntar algo. Ustedes contéstenme. ¿Qué juez está en su estrado? Esta ciudad no fue eliminada. Dile a alguien bajito, fue quemada. Acuérdense que el fuego del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Purifica. ¿O usted cree que el Espíritu Santo no purifica? Purifica. Así que lo que ocurre aquí es que se elimina el rastro de vida, se elimina el rey, que es la autoridad. Se elimina el rey, se elimina todo lo que tenía vida. Dice, ese texto me gusta porque todo lo que respiraba. Ahí se fueron las vacas, los animales, todo. No podía. Por eso es que Saúl fue desechado. Porque Dios le dijo, vas a matar todo. Y él dejó al rey, dejó lo mejor de los bueyes, y muchas veces, ¿por qué? Porque la mente natural nos da pena, lo que le dije ahorita. Y queremos ser selectivos con las instrucciones que muchas veces, créame, todas las instrucciones de Dios son drásticas. Y no podemos jugar a ser más justos que Dios. O sea, lo que Dios dijo, ya lo dijo. Y nosotros tenemos que asimilar y hacer conforme. Por eso dice el versículo 15, en cambio, el hombre espiritual juzga algunas cosas. Todas las cosas. ¿Cuál tiene que ser la aspiración? Que el hombre espiritual esté sentado en el estrado del tribunal de tu alma. En Hazor tiene que estar tu Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo, pastor? Simple. Vas a sacar a Cristo de aquí y va a migrar poco a poco, va a ir migrando. Esto es poco a poco. Vas a ir abriendo. Tienes que ser circuncidado. Por eso es que la circuncisión en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de la circuncisión que nos ocurre a nosotros constantemente. Cada vez que usted se sienta aquí a escuchar a su pastor o a un predicador de la casa o alguien que viene con una palabra, ¿sabe lo que ocurre, verdad? Usted va siendo circuncidado. Porque lo que hace la espada, diga conmigo espada, es remover ese prepucio viejo. Pues el hombre, mientras más mayor se circuncida, más sufre. Entonces que la circuncisión tiene que ser a los 8 días de nacido. Yo llevé a mi hijo a los 8 días y mis padres me llevaron a los 8 días. Pero lleve a alguien que tenga 50 o 70 años a circuncidarse. Pregunte, ve en la Biblia, le da infección. Sí, es fuerte. Pero ¿por qué la circuncisión es importante? Cuando era tipo, sombra y figura. Número 1, la circuncisión es saludable, es recomendada por la ciencia. Porque esa parte ahí, al ser tan cubierta por todo ese pellejo y todo ese prepucio viejo, tiende a tener infección, porquería, mugre, todo lo que usted bota de toda esa orina se va. Y entonces Dios dice, ok, esto lo vamos a tomar, pero en el pacto de la gracia, yo quiero que se circuncide el prepucio, pero el prepucio del alma. Porque el alma, como tiene un gobierno ilegítimo, y mientras usted no trabaja, mientras siguen pasando los años, y usted sigue pasando por alto, porque yo le digo algo, hay gente que no va a cambiar nunca. Van a ser salvos, pero van a vivir vidas perdidamente en la tierra. Yo se lo digo con el corazón en las manos. Usted perdóneme, no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por unos amigos míos que viven allá en Tennessee. No tiene que ver nada con Puerto Rico, pero hay gente que no va a cambiar nunca. Porque no quieren ver la realidad, no quieren la espada afilada, no quieren ser circuncidados, no quieren romper con tradiciones, no quieren romper con paradigmas. Tienen sus ídolos, tienen sus vacas sagradas aquí, tienen sus zonas tocadas y hasta las llaman santas y sagradas. Pero para Dios son porquería. Son nada, porque lo único que Dios está buscando en nosotros es el gobierno del Hijo. Y es lo único que va a ser reconocido el día de la rendición de cuentas.
Ahí van a subir muchas personas. Señor, yo di 20 tratados, yo levanté muertos, yo resucité, visité los hospitales. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dígame, ¿qué dice la Escritura? Apártense de mí, porque actividad no es sinónimo de voluntad de Dios. Sí tenemos que hacer un trabajo, pero tiene que ser el trabajo desde el espíritu y la vida correcta. Pero hacemos muchas cosas que no vienen de la vida del Hijo, y lo que Él no conoció en esa gente en la rendición de cuentas era que la vida del Hijo no estaba en esas personas. Él no reconoce algo que no sea la vida del Hijo. Ahora, cuando la vida del Hijo está, hacemos las cosas automáticas. Yo voy a todos los hospitales, yo voy a todas las funerarias, yo oro por todos los enfermos. Yo no estoy diciendo que no estemos activos, pero podríamos estar activos, pero si Cristo no se está formando, usted está activamente perdido. Donde Cristo no está, usted puede estar activamente perdido. Cristo tiene que ser formado. Por eso el hombre, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando usted puede permitir que el Rey, el Espíritu Santo se siente aquí, la vergüenza se va. Usted no siente complejo, porque nadie puede juzgar esa realidad espiritual del hombre espiritual. Es tan perfecto lo que usted puede, que puede venir alguien y recordarle lo que usted hizo hace 10 años. Es que hace 10 años tú me diste un puño. Y usted no siente culpa, porque el hombre espiritual, Rafa, no puede ser juzgado. Dice ahí, ahí lo dice, oiga, yo le traigo textos para que usted, y estos no son inventos míos. Eso no es inocente. Eso es para que usted sepa que usted no tiene que vivir en condenación, no tiene que vivir en culpa, de que usted es libre automáticamente. Ahora, vamos a cerrar ya. Versículo 16. Escuché un reel que alguien acusaba a los pastores de mentirosos, por eso que yo acabo de decir ahora. Voy a cerrar ahora. Y usted sabe que los pastores son unos mentirosos, porque dicen que van a cerrar y toman 10 minutos más. Son unos mentirosos. Yo me reía. Lo bloqueé, pero me reía antes de lo estoy bloqueando a todos esos hijos de las tinieblas, los estoy bloqueando. Versículo 16. Porque, mire lo poderoso. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Diga conmigo, mas yo tengo, dígalo, la mente de Cristo. Qué poderoso. Tú tienes la mente de Cristo. Y una vez Cristo migra a esa alma, en Hazor se sienta la mente de Cristo. La meta tiene que ser que esta capacidad de opinión, esta capacidad de juzgar, esta capacidad de llegar a conclusiones se nutre estrictamente de lo que tú y yo tenemos, que es la mente ¿de quién? De Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Cuando esto se logra, entonces todos nuestros veredictos serán veredictos no superficiales, no inventados, no por prejuicio, no por apariencia, sino, dile a alguien, con justo juicio. Porque no pueden existir dos cortes altas, no pueden existir dos tribunales en nosotros. Usted no puede convivir con la mente de Cristo y dejar que la capacidad de juzgar también esté en dominio. No se puede. Esto aquí fue hecho con una intención particular. Dios creó esta capacidad en nosotros, pero fue ocupada por un gobierno ilegítimo, influenciado por Satanás, influenciado por el árbol de conocimiento del bien y del mal. Estoy hablando de las causas. Esas fueron las causas que influenciaron. Ahora, Cristo legalmente despojó todo eso y nos entregó una vez más una vida perfecta, una mente de Cristo. Entonces esa mente de Cristo tiene que estar ahí, y desde esa realidad todos nuestros veredictos
pueden emitirse de la forma correcta. No dañinos, sino con un espíritu correcto. Diga conmigo, espíritu correcto. Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.